Muy buenas, saludamos a la iglesia, amigos, en este día nuevamente. Hoy jueves debería ser reunión para la iglesia Cristo Rey y saludamos a través de este medio, agradecido a Dios porque por lo menos podemos acercarnos a la iglesia y bendecirle. En esta oportunidad quiero dar un sermón dirigido por Él, porque la realidad es que Dios nos dirige a nosotros. Quiero pensar que es así, y pensé cuán importante en este tiempo es para nosotros el GPS, ¿no? Uno ahí programa, pone la dirección donde va a estar o donde quiere llegar y alguien le va hablando y le va dirigiendo, y hace mucho bien para aquellos que no conocemos mucho algunos lugares, porque llegamos. Y creo que esto es la idea en este día, hablarle de que nuestro GPS es el Espíritu Santo, es el Señor el que nos guía. Entonces, pensando en esto, me fui al libro de Marcos, capítulo 14, pasaje número 12, dice el texto bíblico: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Esta es la primera cuestión que quiero mencionar. ¿Dónde quiere? Preguntarle, ¿no? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Interesante. Y donde entrare, decirle al señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará el gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para vosotros allí. Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Quiero hablar entonces de ser dirigidos por Dios. Tengo 4 pensamientos para compartirle en este corto tiempo. Hacemos los sermones de 20-25 minutos, considerando de que les cuesta a veces sentarse a la iglesia y queremos que sea concreto y que pueda oír palabra del Señor. Lo primero que quiero mencionar, basado en este texto bíblico, es Dios hace todo sabiendo que lo tiene todo preparado. No es una improvisación, ¿no? Porque cuando los discípulos le van a preguntar, Él rápidamente le suelta el plan. Quiere decir que Dios tiene el control de todo. Y en esto consideré cuán importante es preguntarle al Señor qué quiere, porque el texto bíblico dice: ¿dónde quiere que vayamos a preparar la Pascua? Y creo que esto es lo que debemos considerar, ¿no? Que hay que preguntarle al Señor qué quiere de nuestras vidas. Hablo al pastor, al misionero, al líder, al miembro de una congregación, que muchas veces toma decisiones sin consultar a Dios. Nos acostumbramos a preparar nuestras peticiones, nuestro plano, y entregárselo al Señor para que Él lo firme, sin preguntarle si Dios está de acuerdo, si Dios está en el asunto. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 16, está en una tremenda crisis. Él tiene el deseo más importante que puede tener un obrero, y es justamente salir a predicar el Evangelio. Él tenía una vocación por predicar, aún más dijo: ay de mí si no predicar el Evangelio. Pero en el capítulo 16, pasaje 6 al 7, nos relata las Escrituras que pretendió ir hacia cierto lugar y el Espíritu Santo se lo prohibió. Nuevamente Pablo desarma ese viaje y quiere ir para otro lado, y otra vez el Espíritu Santo se lo prohíbe. 2 veces el Espíritu Santo le prohíbe el camino al apóstol Pablo. Quedó allí en la incertidumbre. Entonces el hombre seguramente tuvo que entrar en oración y en clamor. No cabe duda que lo hizo, porque a la noche o en el transcurso del tiempo Dios le muestra la visión del varón macedonio. Creo que este es un tiempo donde la iglesia debe recordar que debemos preguntarle al Señor qué quiere para tu pareja, qué quiere para restablecerte en tu razón laboral, qué quieres para tu ministerio, qué país Dios quiere dirigirte a que vayas. ¿Está bien donde estás? Se suman los problemas, se suman las crisis,
¿Y por qué no nos apartamos para oír la voz de Dios? Para preguntarle al Señor qué quieres que haga. La verdad que cuando encuentro este texto bíblico empiezo a entender muchas cosas que Dios nos ha cerrado puerta y hasta a veces decimos Satanás ha cerrado la puerta. Es el GPS que te está diciendo zona peligrosa. Por el otro lado me fui a la palabra en Jeremías 29:11. El pueblo estaba en la incertidumbre de caer bajo las manos del rey de Babilonia, de que sea destruida, pero sin embargo, Jeremías 29:11 dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo hacia ti, hacia ustedes, y son pensamientos de paz. Y creo que ese es el punto. Dios no nos va a matar, Dios no va a destruir nuestro ministerio, Dios no está en contra de nosotros, son pensamientos de paz. El problema no lo tiene Dios, el problema lo tenemos nosotros. Qué buena pregunta la de los discípulos: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿Dónde quieres que te sirva? ¿Dónde quieres que esté? Creo que debe ser nuestro pensamiento en este tiempo. Siempre habrá un ángel, mi estimado varón y mujer de Dios, que nos va a guiar. Siempre habrá un ángel que nos va a conducir por los caminos que realmente necesitamos. Mi estimado hermano, Agar huía de la presencia del Señor. Y la pregunta del ángel cuando se detuvo a Agar: ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Huyo de mi señora, le dijo. Pero ahí la palabra nos habla de que el ángel le dice: vuelve y quédate sumisa a tu señora, porque el que estás engendrando será varón esforzado, fiero, a donde Dios lo iba a bendecir. Claro, huía de un problema. Muchas veces he observado a la gente en este tiempo cómo se van de las iglesias porque le molestó tal o cual cosa, porque no le agradó aquello. ¿Le has preguntado alguna vez al Señor? Otra vez la palabra del ángel a Agar: ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? ¿Vienes con dolor? ¿Vienes con amargura? ¿Vienes indignado? ¿Y hacia dónde vas? ¿Cuál será el camino de una persona que está enfermo? Creo que hay que detenerse y preguntar: ¿dónde quieres que vayas? La Biblia nos habla en Génesis, capítulo número 24, pasaje 48, la historia del mayordomo de Abraham. Abraham le dijo: ve a buscar esposa para mi hijo. Y este hombre tenía un compromiso fuerte. Eliezer, el damaseno, el que no iba a poder heredar aparentemente los bienes de Abraham. Sin embargo, Dios proveyó a Isaac. Ahora Isaac, ya hombre, necesita una esposa. Capítulo 24, pasaje 48, nos relata de que este hombre mayordomo, asumiendo la responsabilidad de buscar esposa para el hijo de Abraham, en este caso para Isaac, se inclinó y buscó a Dios: concede a tu siervo que haya gracia y la petición de tu siervo sea concedido, y haya esposa para mi Señor, para el hijo de mi Señor. Así que, mi estimado hermano, cuando miro este texto bíblico, él le pidió señal al Señor, como Gedeón le pidió señal al Señor. Y allí aparece la futura esposa, Rebeca, la persona que va a bendecir a la persona de Isaac, dirigido por Dios. Así que Eliezer pidió ayuda a Dios. Dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, de tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Qué tremendo, ¿no? Saber que Dios le otorgó la petición. ¿Cuántos hay en este día que pudieran vivir de la misma manera? Le ruego en el nombre de Jesús que detenga su andar. Dice el profeta Jeremías: paraos en vuestros caminos y preguntad por la senda antigua. Fíjese que necesitamos volver a tiempos antiguos, ¿no? Evaluaba en estos días que hubo generaciones enteras de la iglesia de Jesucristo que nunca oyeron de la venida de Jesucristo. Hay generaciones de nuestras congregaciones que se le hablan de que tienen que conquistar, de que son campeones. Nunca se le habló del infierno, nunca se le habló del cielo. Generaciones que no conocen las doctrinas básicas de nuestro amado Señor Jesucristo, que nos ha dejado en su palabra. Hay que volver a la senda antigua, hay que volver a dirigirse a las cosas que han hecho que la iglesia sea sólido a través de las edades. Pensando en esto también dije: ¿cómo lo hacemos? La palabra de Dios es nuestra guía y el Espíritu Santo. Salmo número 19, pasaje 105 dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
He observado en estos años que la muchachada sabe de temas, tienen mucha capacidad en lo tecnológico, son músicos excelentes, tienen creatividad, tienen un desarrollo tremendo en la vida secular, pero tienen algo que no conocen: la palabra de Dios. Miramos multitudes de personas en las congregaciones, pero sin embargo en los institutos bíblicos muy pocos se preparan en la palabra. Usted le habla de la palabra y muchos de ellos ni siquiera saben algunas historias de la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo vamos a ser dirigidos si no tenemos conocimiento de la palabra del Señor? Quiero decirle, mi estimado hermano, lo tercero en este día. Según leo aquí en la palabra del Señor, ellos le preguntaron y el Señor le dio directiva, le dijo: van a encontrar un hombre que lleva un cántaro sobre su hombro, a él seguirle. Pensé entonces cuán importante es tener mentores y líderes que puedan ayudarnos a alcanzar los propósitos de Dios. Qué difícil que es para la gente ser guiada en este tiempo. No les gusta que se les explique, que se les diga las cosas. Sin embargo, los discípulos, ante la necesidad, necesitaban ser guiados por un hombre. No lo conocían, no sabían cómo era, pero Jesús le dijo: Él es, a Él tienen que seguirle y Él los va a guiar. Creo que el apóstol Pablo le habla a Timoteo en capítulo 4, pasaje número 12. Dice la Biblia: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Qué le está diciendo el apóstol a Timoteo? Sé ejemplo. Necesitamos mentores que sean ejemplo, varones que puedan ayudar a otros esposos a ser buenos esposos, jóvenes que sean guiados por otros jóvenes en santidad, jóvenes que tengan llenura del Espíritu Santo. Mentores, cual este hombre que guió a los discípulos con un cántaro sobre sus hombros. Es importante los mentores en este tiempo. Por el otro lado, la importancia de que otros puedan guiarnos. Mire, mi estimado hermano, ahí dice el texto bíblico que el Señor le dice: he aquí, al entrar en la ciudad, saldrá al encuentro un hombre, a él seguirle. Es importante aprender también a obedecer, a ser guiado por otros. Es muy fuerte, porque la gente está acostumbrada a hacer lo que quiere. Viene a la iglesia y no quiere que nadie se le enseñe. Recuerdo años atrás cuando mi padre vivía, un hombre duro que estaba acostumbrado a hacer lo que quería. Cuando escuchaba los sermones de su hijo, no lo miraba como pastor, sino como su hijo, y se me apartó, no vino más a la iglesia. Así que fui a visitarlo, no como hijo, sino como pastor. ¿Qué pasa que no vas a la iglesia? Y la respuesta fue: soy demasiado grande para que me laven la cabeza, me la lavo solo. Entendí que no quería que se le guíe, que se le enseñe. Era obvio, un hombre grande acostumbrado a hacer lo que quería, ¿no? ¿Cuánta gente vemos en la iglesia en este tiempo que no se deja guiar? Quieren una solución, quieren llegar a un buen camino, pero sin que se le enseñe cómo tiene que caminar en este bendito camino. Así que es importante dejarnos guiar. Por el otro lado, pensé en la obra del Espíritu Santo. Porque si uno toma simbólicamente al hombre con el cántaro sobre sus espaldas, ¿no? Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Mentores, pero también por el Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, pasaje 3 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es importante en este tiempo ser guiado por el Espíritu Santo. Vuelvo a hablar a los obreros. Usted no puede escuchar la voz del Espíritu Santo si tiene mucho ruido en su vida, si está tan ocupado en proyectos. Yo puedo hablar de mi experiencia, hombre o mujer de Dios. Yo sé que Dios me habla en las madrugadas, en el silencio, en la quietud de mis pensamientos. Cuando no estoy en esa vorágine de actividades ministeriales, cuando no estoy ocupado en algunas cosas que me desvían o me entretienen, pero en el silencio de la noche, en la madrugada, ahí el Espíritu Santo habla al corazón
Y qué lindo es afinar nuestro oído espiritual a la guía del Espíritu Santo. Hace tanto bien al alma, hace tanto bien a la obra, hace tanto bien a la familia. Y hoy podemos decir, el ministerio Cristo Rey ha sido advertido, ha sido profetizado desde diciembre en adelante las cosas que vendrían. El que tuvo oído para oír al Espíritu Santo hoy está sintiendo la bendición del Señor. Mi amado, todavía creo que Dios habla a su pueblo. Todavía creo que hay un hombre que nos va a salir al encuentro para guiarnos al propósito por el cual Dios nos llamó. Por el otro lado, lo cuarto para ir finalizando, la casa que estaba preparada, ¿no? Me apasioné pensando en esto, porque como que el hombre había recibido una revelación, porque era muy concreto, no había WhatsApp, no había llamadas telefónicas como para que Jesús le diga, mirá, van a ir mis discípulos, prepárame la casa. Pero cuando los discípulos le hablaban al hombre, era sabido que el hombre ya había sido anticipado de que la casa tenía que estar preparada para la cena del Señor. Pensé en Obed-Edom. Obed-Edom tuvo un privilegio, ¿no? Un privilegio que muy pocos pudieron aprovecharlo. Segunda de Samuel, capítulo 6. Pasaje 11 dice, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Imagine usted la casa de este hombre que el Señor hizo la última cena, la Pascua. Mi pregunta es si hoy, en este año, en estos años, ese lugar estará reservado para el turismo. Usted sabe que hay un camino que lleva allí al Getsemaní, a la tumba donde estuvo Jesús. Imagino todo el transitar de Jesús. ¿Estará la casa de este hombre también allí como que esta fue la última cena del Señor? Vemos el cuadro de la última cena del Señor. Qué privilegio para este hombre, ¿no? Creo que hay momentos que tenemos que valorizar y reconocer que Dios nos ha dado un privilegio de que en nuestra casa reine la presencia del Espíritu Santo, que esté Cristo. Qué hermoso cómo habrá sido bendecido como Obed-Edom esa casa. Dios bendice las familias cuando somos y dejamos dirigidos, que Dios nos dirija. Dios bendice nuestro hogar. Dios bendice económicamente, físicamente, familiarmente, ministerialmente, porque donde está la presencia de Dios siempre va a haber bendición. Ahora hay que valorizarlo. Yo me imagino lo que habrá sido esa casa, ahí reservado el arca del pacto. Obed-Edom en silencio y en alegría, porque la presencia del Señor está en ese lugar. Interesante, porque él no era de los descendientes que tendría que tener este privilegio levítico sacerdotal. Era geteo, no pertenecía tampoco al pueblo de Dios. Sin embargo, tuvo la oportunidad de tener en su casa la presencia del Señor. ¿Cuánta gente que no asiste a la iglesia? ¿Cuánta gente que no está en los institutos bíblicos? ¿Cuántas personas que no tienen revelaciones de parte del Señor son prosperados por Dios? ¿Por qué? Porque saben valorizar la presencia de Dios. Sabe que en un momento dado Dios le dijo a Moisés, mi ángel te va a ir, yo no voy más. Y dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de aquí. Era tan importante eso, el ser dirigido por Dios. Mi amado varón y mujer de Dios, palpite y busque la presencia del Señor. Si no siente presencia de Dios, si su hogar es un lugar convulsionado, tormentoso, pregúntese si el arca del pacto está en ese lugar. Sea dirigido por Dios y deje que el Espíritu Santo reine en su hogar. Así que, para finalizar, en un momento dado, Josué, ya prácticamente en el ocaso de su vida, llamó al pueblo y le dio la elección. ¿A quién van a servir? ¿Si a los dioses que sirvieron los padres del otro lado del mar o a Jehová? Lo dijo Josué de manera enfática, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pregunto en este día, ¿estará dispuesto a tomar esta decisión? ¿Está siendo dirigido por el Espíritu Santo, que no va a abandonar al Señor, que no va a abandonar la iglesia? Porque estos días son días de pruebas para la iglesia. La frialdad llega en las familias. Es como que predomina más el entretenernos mirando la televisión, entreteniéndonos en cosas, en jueguitos. Mi pregunta es,
¿Qué porción de tu vida le dedicas para dedicarte al Señor? Ya no trabajas, no sales a la calle, los chicos no van a la escuela. Amado hermano, sea el tiempo de búsqueda, sea el tiempo donde la familia se reúna. El papá toma el sacerdocio antes de almorzar, reunir a sus hijos, a su familia y orar y pedir que la sangre de Cristo le cubra de todo. Quiera Dios que cada hogar sea una iglesia, cada familia sea consagrada y sea dirigida por el Señor. Concluyo diciendo, se celebró la Pascua porque hubo personas que le preguntaron al Señor, ¿dónde lo vamos a hacer? Importante, pregúntele a Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Seguidamente, mi amado, alguien lo va a guiar. Deje que lo guíe el liderazgo, el pastorado y toda persona que pueda ejercer autoridad espiritual, que lo pueda guiar a buen camino. Seguidamente que la palabra de Dios sea la guía en su corazón y el Espíritu Santo pueda conducirlo a buenos lugares. Por el otro lado, mi estimado, valorice la presencia de Dios en su hogar. Este hombre, me imagino que después que finalizó la Pascua, después que Cristo fue muerto, crucificado y resucitado, ¿quién le quitaba el gozo a este hombre de saber que en su casa moró el Señor por unas horas? ¿Quién te quita el privilegio que en tu hogar permanentemente está la presencia del Señor? Padre, bendecimos las familias en este día, los cubrimos con tu maravilloso poder y pedimos que tu gracia y tu favor pueda estar sobre sus vidas. Gracias por siempre, Jesús. Amén. La paz de Cristo sobre sus vidas.